Bien, así que estamos estudiando el libro de Juan y hemos llegado a un momento muy, pero muy particular. Para iniciar me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué harían si saben que tus últimas horas de este tiempo, en este mundo, se acercan? ¿Qué harían? Es una pregunta bastante profunda, ¿no? Si tuvieras un grupo de personas que has preparado para una tarea crucial, ¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿En dónde te enfocarías? ¿Cuáles serían las palabras que usarías para despedirte? La última hora ha llegado. Ya Jesús va a partir. En este momento hay un clímax especial porque el ministerio público de Jesús ha terminado. A partir del capítulo 13 vamos a ver que el ministerio público de Jesús termina, pero él va a comenzar a enfocarse sin duda en sus discípulos. Él entiende que hay algunas cosas que tienen que trabajar, hay algunos aspectos con respecto a su carácter que tienen que escuchar. Así que a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 se desarrolla el discurso como llamado el del aposento alto, la última cena. Aquí Jesús está enfocando en sus discípulos amados para prepararlos de cómo debían enfrentar los acontecimientos que vendrían. Va a venir acontecimientos muy complejos para ellos. Va a haber una traición, va a haber una negación, viene la crucifixión. También vamos a ver cómo en este capítulo se lleva adelante la traición de Judas, un evento que sin duda provocaría gran dolor para los discípulos. Sin duda, esta es una de las porciones del Nuevo Testamento que revelan más ampliamente la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 17 vamos a ver una oración sentida de Él por los suyos que están en este mundo y Él quiere que sin duda estén caminando junto con Él. Sin duda, este pasaje, Dios toca algunos aspectos que son vitales para la vida de todo cristiano, que lo veremos dividido en tres partes para los que están tomando nota. Primero, el amor por los suyos. En este versículo 1 vamos a ver el amor que Jesús tiene por los suyos. Después vamos a ver que habla sobre la santidad. Y finalmente, el servicio en humildad. Así que por favor vayan a sus Biblias y vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a llegar hasta el versículo 17. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que lo entregara. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, y a Dios volvía. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavará los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies
los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, porque tu palabra es la verdad, Señor, y nos hablas a través de ella, Señor. Que esta mañana puedas hablarnos a través de ella y confrontando nuestro corazón. Padre, úsame como instrumento fiel para hablar de vos, Señor, de tu evangelio y tu gracia y verdad. Amén y amén. Así que, estas enseñanzas, ¿dónde se están llevando? Viendo un poco el contexto. En el aposento alto. Este lugar era un espacio que estaba reservado en las casas de aquel entonces, ubicado en la parte alta. Por eso se llama aposento alto. Se reservaba para poder tener visitas. La primera parte de esta enseñanza íntima con sus discípulos se estaba llevando allí. También vemos el contexto. En el versículo 1 se dice que estaba antes de la celebración de la Pascua, recordando lo que se había dado muchos años antes en memoria del paso del ángel de la muerte en Egipto, por el tiempo de la esclavitud que los judíos tenían allí. Y ahora dándole un símbolo a su propia muerte en la cruz del Calvario, ahora él siendo el Cordero Pascual. Jesús sabía que la hora había llegado. El versículo 1 nos está marcando que él ya entendía que la hora había llegado. Jesús sin duda no fue víctima de las circunstancias, él sabía todo y el momento preciso y ya era tiempo. ¿Recuerdan que antes decía, aún no es el momento, aún no es el tiempo? Ok, ahora ya es el momento. Ha llegado la hora. Él está allí con sus discípulos en un momento íntimo, en este lugar, en ese aposento alto, y él quería sin duda hablar a sus corazones, y estaban a punto de tomar la cena. Así que dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Termina este primer versículo. El amor de Jesús, hermanos, es un amor extremo. No lo podemos describir. Es un amor eterno, es un amor perfecto, es un amor sincero que ellos habían experimentado. Por 3 años experimentaron este amor de Jesús por ellos. Fue por amor a los suyos que Él se humilla. La verdadera humillación es motivada y producida por amor. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. El amor de Jesús por los suyos es un amor que excede todo conocimiento. Es un amor que nosotros no podemos imaginar. Un himno de un comentarista dice lo siguiente con respecto al amor de Cristo para con los suyos. Amado, con amor eterno, llevado al conocimiento por la gracia de ese amor, Espíritu misericordioso de lo alto, me has enseñado que es así. Esta paz perfecta y completa conlleva todo lo divino. Es un amor que no puede cesar. Soy suyo y Él es mío. Recién cantábamos eso. Tremendo amor, hermoso. En Romanos, el apóstol Pablo decía con júbilo lo siguiente con respecto del amor de Cristo para con los suyos. Romanos capítulo 8, versículo 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nos pregunta. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que, ¿lo recuerdan? Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ni siquiera la llegada inminente de su muerte podría alejar a sus discípulos de su amor. Como les dije, esto queda más que retratado en el capítulo 17, en esta oración que él hace por los suyos. Más adelante lo vamos a estudiar. Ahora, cuando escuchas que eres amado hasta el fin por el Dios eterno, el creador de todo,
¿Qué pensamiento surgen en tu mente? Sos amado. Recuerda, Él te ama, Marce. Hasta el fin. Él te ama, Abby. Él te ama, Donovan. Hasta el fin. Mi hermano, amado, tú eres amado en Cristo. Tú eres amado en Cristo. Este primer versículo, sin duda, es muy importante para entender lo que se vendría a continuación. Este amor tan grande de nuestro Señor que le está expresando a sus discípulos. Versículo 2. Durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregaría. El rechazo satánico al amor de Cristo se acercaba. La atención cambiaba bruscamente de la luz del amor de Jesús a la oscuridad de la influencia demoníaca que experimentaba Judas. Judas sin duda no era de los suyos, no se conmovió por las palabras de amor de Jesús. No veía a Jesús como el Mesías y ya albergaba un sentimiento de traición. Como saben, él esperaba a un rey, pero no un Mesías. Él esperaba a alguien que quitara el yugo del imperio romano, algo que no encontró en Jesús. Así que el diablo ya había puesto la traición en su corazón. La ambición y la avaricia de Judas hacía tiempo que ya había puesto la puerta abierta para la influencia del enemigo. Más adelante veremos cómo se consuma esa traición la próxima semana. Versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Jesús, quien tenía dominio de todo, de toda autoridad otorgada del Padre. Sus manos, me encanta eso que dice sus manos. Estas mismas manos, con toda autoridad, ahora sirven para limpiar enseñando una gran lección de humildad a sus discípulos. Juan enfatiza que Jesús conocía perfectamente su identidad. Él sabía de dónde venía y hacia dónde iba, hacia el Padre. Justo antes de realizar este acto de servicio, nos da una claridad de la posición de Jesús de autoridad. Puso todo en sus manos y él sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Jesús es Dios, el Mesías, y justo en ese momento va a hablar sobre este acto de humildad y perfección. Así que se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Hay una foto, Joelito, estamos en vivo, que muestra un poco más de manera clara esta escena. Creo que por favor se pongan en situación. ¿Ven la imagen? Probablemente la han visto en otras ocasiones, pero es muy importante entender el contexto de lo que está pasando allí. En la época de Jesús, los caminos, ¿cómo eran? Asfaltados, no, de tierra. ¿Y la gente usaba Nike? No creo, sandalias. Por lo que resultaba sin duda incómodo sentarse a comer con los pies sucios en ese tipo de mesas. Verán que eran mesas bajas, entonces los pies quedan expuestos, se recostaban y quedan expuestos. Obviamente sobresale la suciedad. Así que lavar los pies a los invitados era un signo de ¿qué? De cortesía, de hospitalidad, de una persona que es hospitalaria y lavaba los pies. Por esta razón, los anfitriones de una cena solían tener a un esclavo y un encargado para que hiciera esta tarea. Pero llamativamente, esta tarea era muy humillante. Era una tarea solamente encargada para los esclavos, y no los esclavos judíos, sino los esclavos gentiles. Era una actividad considerada totalmente humillante. Probablemente este lugar se nos dice que era un lugar prestado para esta cena en particular y se esperaba que alguien tomara la iniciativa para lavar los pies entre ellos. Pero como vemos, nadie lo hizo. Se sentaron y comenzaron a comer. Y en este punto es importante recordar que el ambiente estaba tenso.
Por eso les digo, Jesús quería dar una gran lección en este momento. Estaba tenso porque los discípulos estaban discutiendo sobre quién era el más importante entre ellos. El Evangelio de Juan no nos especifica, pero sí Lucas 22-24 nos habla de esto. Él está diciendo, bueno, ¿quién es el más importante? Con un aspecto de orgullo entre ellos. O sea, la cosa estaba tensa. Su orgullo les impedía realizar este acto de servicio, dejando en evidencia la condición de su corazón. Y Jesús le daría una gran lección de humildad. Así, Juan relata con gran precisión cada detalle de esta cena. Así que, otra vez, vayamos a la cena. ¿Vieron cuando están las películas pasando escenas que son como lentas? Todo va pasando muy lento, hay un momento tenso. Bueno, así pasa. En esta imagen, se levanta Jesús, se quita su manto, toma la toalla, echa el agua. Imagínense, los discípulos, ¿qué está haciendo? Espere, no, no. El momento es muy tenso, pero no. Y comenzó a lavar los pies. Wow. ¿Ven la imagen? Es muy tenso. Yo creo que pasaba una mosca, se escuchaba. ¿Qué está haciendo? Es un momento muy particular. Así que Jesús tomaba la iniciativa de limpiar los pies de sus discípulos y en ese momento probablemente se sentían como avergonzados, incómodos. ¿Cómo su Señor se daba como un siervo para limpiar nuestros pies? Siervos en el original griego significa doulos, un esclavo que voluntariamente sirve a su ama. Así que él estaba voluntariamente mostrándose como un siervo para limpiar los pies de sus discípulos. ¡Wow! Piensen que sus pies se olían mal, polvorientos. Nunca se había visto que el superior lavara los pies del inferior. Así que el impacto es total. La humildad de Jesús era evidente. Ahora vamos a ver lo que responde Pedro en esta cena que nos habla acerca de santidad. No se dice por quién comenzó. Él está lavando los pies uno por uno y llega Pedro, nuestro querido Pedro. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavará los pies, jamás, le dijo Pedro. ¿Qué le respondió Jesús? Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió. Así que vamos a reflexionar sobre la actitud de Pedro y qué es lo que Jesús quería enseñar acá. No sé ustedes, pero yo sin duda me identifico con Pedro. Pedro siendo Pedro. ¿Cuántos nos sentimos como Pedro? Muchas veces nos sentimos como Pedro, ¿no? Pedro siempre tenía que decir algo. Fue el único en protestar. Se levantó y dijo algo. Pedro tenía vergüenza y no creía admisible lo que estaba viendo, que su Mesías tomara tal acto de humillación y preguntara, ¿tú me vas a lavar los pies? No. Recuerden que este era un acto humillante. Sin duda Pedro se sentía avergonzado que su Señor hiciera esta tarea. Y sin duda también nos vemos igualitos a Pedro, ¿no? En muchas ocasiones, hablando impulsivamente, como muchos de nosotros, cuestionando a Dios, como muchos de nosotros, ignorando la obra de Dios, como muchos de nosotros, y siendo corregido por Dios, como muchos de nosotros. ¿Qué le responde Jesús? Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero entenderás después. Hermanos, ¿quién no se ha sentido frustrado al no comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Te has sentido así en algún momento? ¿No comprende lo que está pasando? Algunos están haciendo, sí.
No comprendes qué está pasando en tu vida, qué está haciendo Dios. Jesús le explica a Pedro que en el momento no entendería lo que estaba haciendo, pero que más adelante comprendería. Aquí aprendemos que Dios es soberano, tiene el control y el dominio sobre todo. Y si Él hace algo, es porque está bien. Y nuestro corazón debe confiar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Confiamos, Él nos ama, confiamos en su amor. Si Él está haciendo algo, Él sabe por qué lo está haciendo. No comprendemos, pero confiamos en su amor, en su voluntad. Más adelante, por su misericordia, comprenderemos de lo que está haciendo, que es para su gloria, para enseñarnos algo. Más adelante, Él va a explicar por qué está haciendo esto. Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas nos sentimos de esta manera? Jesús dice que los amó hasta el fin. No tenemos nada que desconfiar. Pero Pedro no comprendía y le responde a Jesús de manera enérgica. ¿Cómo le responde? Miren ahí en su Biblia. Jesús, ¿me lavarás los pies? Le dijo. Jesús lavará los pies. Y Pedro le contestó, no, perdón, jamás me lavará los pies. Jamás, dice. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Esta expresión, jamás me lavará los pies, en el original queda en deuda, porque es como nunca, por ninguna circunstancia me lavará los pies. Nunca, jamás. Wow. Ahora Pedro le está ordenando a Jesús qué hacer. Qué fuerte, qué necedad. Quizás pudiéramos pensar que Pedro reaccionaba con humildad, pero muy al contrario, esta protesta de Pedro está ocultando orgullo, orgullo disfrazado. Pedro quiere controlar la situación, él quiere decirle al Señor cómo hacer las cosas. Wow, ¿nos estamos sintiendo identificados? Sin dudas podemos identificarnos con Pedro. Expresamos qué debe hacer Dios. Dios es que si es así, por acá, jamás, nunca haré esto. Hermanos, el Señor desea obediencia sobre todas las cosas. Aunque no comprendamos, Él desea obediencia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Amable, amorosa. Los amó hasta el fin. Miren cómo nuestro Señor responde frente a esta situación. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro dijo, Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ay, Pedro, tan Pedro. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Pedro, nuevamente, sin duda Pedro demuestra la naturaleza dubitativa de la humanidad. Dijo nunca y ahora dice, no, no, sí, lávame todo. Jesús con amor y paciencia le responde a Pedro. El enfoque de la respuesta de Jesús radica en una profunda realidad espiritual, hermanos. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta cena? Que solo aquellos a quienes Él ha bañado tienen una relación con Él y tienen parte con Él. El que está bañado ya tiene la salvación segura. Su obra de justificación ya está completada y no necesita bañarse nuevamente. Creer en el Señor nos baña, nuestra salvación está segura en Cristo una vez y para siempre por medio de la fe al creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Nuestra salvación está segura. Por gracia y misericordia a través de la fe hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. La salvación está en Él, anclada en Él, en su obra, por gracia y misericordia. La salvación es de Él, no de nuestras obras, que son trapos de inmundicia, y no podríamos nunca alcanzar su estándar. Gloria a Dios, su salvación está segura en Él. Así que el punto está hablando acerca de la santificación. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús a Pedro? Acá Jesús no está hablando de la salvación, es una, hecha de una vez y está anclada en Él. Está hablando de la santidad, de la santificación. Hermanos, al caminar por este mundo, nuestra vida se ensucia
y esto afecta nuestra relación con Dios. Por ejemplo, solo basta en despertarnos y tener un disgusto con nuestra esposa, o solo me pasa a mí. Ah, a todos nos pasa, ¿cierto? Nos despertamos, vamos a tener una discusión, salimos a la calle, estamos en un tren, un colectivo, vemos cosas, atendemos cosas, llegamos al trabajo y podemos experimentar quizás envidia por un compañero que le va mejor, envidiamos a nuestro compañero, vemos cosas que le desagradan a Dios, hablamos cosas malvadas, caminamos por este mundo y contemplamos cosas viles que nos contaminan y nos ensucian. Estamos en el mundo y somos afectados y nos ensucia este mundo. Estamos expuestos constantemente por las cosas que vemos, que hablamos, que escuchamos. Así que el lavamiento es una metáfora de la limpieza espiritual. Jesús lava a sus hijos. Esta porción no está hablando de nuestra salvación, sino de nuestra comunión con Él, el que se ve dañada y afectada por no confesar nuestros pecados, la falta de confesión del pecado y aborrecer el pecado. Daña seriamente nuestra relación con Dios y esto nos impide disfrutar de su gozo. La confesión y el arrepentimiento son el camino para restablecer nuestra comunión con Él. Así que Jesús está hablando que el lavado de los pies es una muestra de confesar nuestros pecados. Lavado es igual a confesar. ¿Saben qué significa confesar en el original? La palabra es bastante interesante. Homologueo, ¿qué significa es? Estar de acuerdo. Confieso que estoy de acuerdo que he deshonrado a mi Señor. Estoy de acuerdo y confieso mis pecados. Salmo 51, 2. Llévame por completo, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto quiere decir que necesitamos ser lavados mediante el agua de su palabra, por medio de los medios de gracia que Él nos dio. La lectura bíblica, la oración, congregar, el ayuno. Este lavado es diario y constante y es necesario que nos limpie de la suciedad que muchas veces tenemos en nuestro corazón, hermanos. Nuestra comunión con Él se ve afectada, atrofiada por pecados que diariamente estamos padeciendo y que cometemos. Cedemos a la tentación del pecado, cosas que estamos viendo, que estamos escuchando, y esa suciedad va dañando nuestra comunión y nuestra relación con Él. Va dañando nuestra intimidad con Él, cosas que estamos pensando o cómo tratamos a los demás. Pero promesa hallamos en su palabra para lavar, confesar nuestros pecados y limpiamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 9. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y nuevamente, escuchen la palabra. Cuando estés en ese momento y debas confesar pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. Su gracia nos lava diariamente, su amor nos cubre, Él es fiel y justo para limpiarnos por fe de toda maldad. Confesamos y aborrecemos lo que desagrada a Dios y no andamos en tinieblas, reconociendo nuestra necesidad de nuestro Salvador. Pero probablemente reconoció esto en este punto. Si él no se dejaba servir por Cristo, él no tenía parte con Cristo. ¿Escucharon bien? Si él no se dejaba servir por Cristo, él no tenía parte con Cristo.
Así que hermanos, debemos humillarnos y reconocer nuestra necesidad de Cristo. Queridos hermanos, ¿qué suciedad requiere ser lavada en tu vida en este tiempo? ¿Qué cosas están dañando tu comunión con Él? La salvación está segura en Él, por su obra, por gracia, misericordia, pero lidiamos con pecado. ¿Qué cosas deben ser lavadas, limpiadas por Él? ¿Estás confesando tus pecados y yendo al trono de la gracia para que Cristo limpie tu corazón? Esto es serio, hermanos, porque tu relación con Él se ve afectada a tu comunión y eso en consecuencia tus decisiones, pensamientos van a comenzar a tener efecto en tu vida y en los de los demás. ¿Qué áreas Él necesita estar limpiando? Hasta acá, la historia nos ha llevado a esta situación con Pedro. Ahora viene la lección que habla del servicio y la humildad. Y sin duda este pasaje muchas veces lo podemos entender acerca de cómo Él da una gran lección de humildad. Pero hermanos, quiero que pongan fuertemente el foco del modelo que Él se está dando para que nosotros podamos atender cómo debemos servir a los demás. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Jesús pregunta, tan amoroso como es Cristo, ¿entendieron? Volvió y se sentó, lavó los pies, tuvo esta interacción con Pedro y se sentó. ¿Entendieron? Pregunta. Él siendo el maestro y el Señor, recuerda su rol contrastando con la actitud errada de los discípulos. Ellos estaban compitiendo. ¡Qué triste! Estaban compitiendo para saber cuál era el mayor entre ellos. Y él se sienta, ¿entendieron? Mis hermanos, nadie puede dar frutos genuinos si no transita primero por el camino de la humildad. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Si eres seguidor de Jesús, sabes que Él es nuestro maestro y nuestro modelo a seguir, a quien debemos servir. Sin embargo, Él mismo tuvo que renunciar a su gloria para hacerse hombre y morir por nuestros pecados. Él murió como un criminal para que tú y yo fuéramos limpios de nuestros pecados. ¿Les recuerda un pasaje? Filipenses capítulo 1. ¿Lo tienen? Búsquenlo, porque me gustaría. Filipenses capítulo 2, perdón. Búsquenlo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, de doulos, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Una muerte humillante donde solamente los ladrones iban. Y él se humilló por amor a los suyos, con humildad, como un siervo. ¡Uf! Qué ejemplo grande de humildad y de servicio. Bajó por amor. Él nos enseña que nosotros también debemos humillarnos si es necesario hasta el polvo. Él se despojó,
en forma de siervo para salvar en obediencia hasta la muerte. Qué tremendo ejemplo de amor y humildad, hermanos. Versículo 14. Si yo, el Señor y el Maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos con los otros. Si yo, el Maestro, le lavé los pies, ustedes deben servirme y lavarme a mí, ¿está diciendo? ¿Qué dice? Los unos y los otros. Con mi hermano, con el que me llevo bien y con el que no me llevo muy bien. Wow. ¿Él limpió los pies de quién? ¿Quién estaba ahí? Ayúdenme. De Judas. Él sabía todo, ya sabía lo que iba a pasar, que lo iba a traicionar y lavó sus pies. Sin duda, mis queridos hermanos, no es una tarea fácil, pero cuando recordamos y hemos experimentado cómo Él nos ha lavado los pies, somos conscientes de su gracia y de su amor y su misericordia. Solo así podemos a la vez lavar los pies de los demás. Cuando hemos experimentado esa gracia, ese amor de Cristo, lavamos los pies de los demás. De esta manera, el amor se hace visible en la iglesia y se convierte en la marca de la unidad. Amar incluso cuando es difícil. La iglesia vive en ese amor de Cristo, aunque es difícil. Nuestros hermanos y también nosotros nos daremos bastantes oportunidades para amar en momentos espinosos. En momentos espinosos. Estamos lidiando con pecado. Hay situaciones que están pasando. Y aún así, Él nos dice, lava los pies de tu hermano. ¿Cómo puedo lavar los pies de, de mi hermano de manera práctica? Lo hemos dicho varias veces. Un mensaje, un abrazo, una llamada. Che, te invito a comer un día. ¿Querés un café? Hermano querido, he visto esto a través de la Biblia, una exhortación en amor. ¿Cómo ves esto? Atender la necesidad de mi hermano. Esa unidad y ese amor lo da Cristo. Ese lavarnos los unos a los otros. Más allá del hecho físico, que es humillante en el contexto, vemos un amor increíble. Lavo los pies de mi hermano. Y ustedes se miran alrededor. mm, A veces los pies huelen feo, ¿cierto? No importa. Lavo los pies de mi hermano. Versículo 15, porque les he dado ejemplo para que como yo lo hagan también entre ustedes. Es un modelo de liderazgo tremendo, hermanos queridos. Él es nuestro ejemplo de servicio. ¿Qué dice el mundo para los líderes? El mundo dice, acábalo. Una expresión me encanta, muy argentina, la conocí acá, dice, les serrucha el piso. ¿Ya los venezolanos la conocieron? Así piensa el mundo, ¿no? El líder, mira así, me hacen caso, verticalista. Acá se hace, ¡pum! Modelo de liderazgo totalmente revolucionario. A mí me encanta leer la Biblia y hablar con los jóvenes sobre esto en la universidad. Jesús, me encanta. ¿Sabían que él limpiaba los pies de sus discípulos y servía con amor, en humildad? ¿En serio? ¿Ese Jesús? Me preguntaba un chico en La Plata justo el viernes que recibió a Cristo como Señor y Salvador. No, no lo conocen. Este Jesús, modelo como, wow, qué modelo de servicio amoroso. Debemos estar dispuestos a humillarnos para servir tal como lo hizo Cristo, es nuestro modelo. Necesitamos una verdadera autonegación, pero a menudo olvidamos nuestra condición de siervos y adoptamos posturas de amos. El orgullo, hermanos, es una desgracia que nos limita e impide que mostremos el amor de Cristo a los demás. El Señor nos está hablando profundamente al corazón como Iglesia Bíblica La Esperanza, ayudándonos a comprender el verdadero significado del servicio con motivaciones humildes para que le den la gloria y honra a nuestro Señor. Versículo 16.
En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices, gozosos, dice la Reina Valera, si lo practican. Mis hermanos, es acá precisamente donde el Evangelio pone de cabeza la filosofía del mundo. Mientras más orgulloso es un hombre y más procure su gloria y se cumpla su voluntad, más miserable será. El mundo está lleno de gente miserable porque el mundo está lleno de gente orgullosa. Pero en la misma medida en que un hombre se humilla ante Dios y ocupa el lugar que realmente le corresponde, sirviendo humildemente a los demás, ocupando el lugar más bajo, en esa misma medida disfruta de los dones de gracia que el Señor tiene reservado para los que deciden vivir para su gloria. Hay promesa de bendición, siguiendo el ejemplo y el modelo de nuestro Señor. Tenemos promesa si aplicamos las verdades de su palabra en nuestras vidas. Tenemos gozo si la practicamos. Versículo 17. Serán felices si practican y ven mi modelo, se humillan humildemente y sus motivaciones son para darle la gloria a Dios. Hermanos queridos, de nada nos sirve tener el conocimiento, que no está mal el conocimiento. Es excelente el conocimiento y más vale que tengamos el conocimiento si este no se pone en práctica motivados por el ejemplo del Señor dado en humillación y en humildad. La arrogancia nos hace mal, nos daña, nos divide, nos rompe. Y no es lo que nuestro Señor ha modelado en humildad y en ejemplo. Se ha dado para morir por nuestros pecados. ¿Cuántas veces nos movemos con motivaciones orgullosas y de vanagloria buscando la aprobación de otros y no de nuestro Señor? Y no examinamos nuestro corazón, a quien damos la gloria. Nuestra adoración es para Él y por Él y todo para Él. Nuestro objeto de adoración es Él. Se humilló y vino en rescate por nosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a agrandar? Qué triste que muchas veces tenemos esta actitud y estas motivaciones que dañan nuestro corazón y a la postre dañan a los demás. Acá el Señor claramente nos dice, sirvan como siervos humildes, como les he dado ejemplo, sin orgullo y recibirán bendición. Porque los amó hasta el fin y les dijo con amor, sírvase entre ustedes con humildad. Este pasaje revela una forma especial en que los creyentes pueden obedecer a Dios y recibir bendición siguiendo su ejemplo. Preguntas para terminar y reflexionar, queridos hermanos. En la práctica, ¿cómo estás sirviendo a tus hermanos lavando sus pies? Piensa, reflexiona, ¿cómo lo vas a hacer esta semana? ¿Cómo voy a lavar los pies de mi hermano? ¿Cómo me humillo y lavo los pies motivados por un amor que le dé gloria a Él? ¿Cuál es tu verdadera motivación al servir? ¿La humildad o el orgullo? La escena era clara. Los discípulos estaban pensando quién era el mayor entre ellos. Ya Jesús dio una lección clara de servicio y humildad. ¿Estás imitando el ejemplo de servicio de Jesús, humillándote y amando incluso cuando es difícil hacerlo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Servir a otros en humildad del amor es imitar a Jesucristo. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 3 para terminar, si lo pueden buscar, por favor. Salmo capítulo 1, versículos 1 y 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera.